A todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a contestar la pregunta: ¿cómo será la religión del futuro? Esto lo vamos a ver en el documento 195.10. Jesús dijo a los 12 apóstoles que su Padre en el paraíso gobierna un universo de universos por la irresistible fuerza del amor, que la verdad de la paternidad del Padre es una revelación liberadora, pero que el amor es la relación suprema que debe reinar en la familia divina y la hermandad de los hombres, que potencialmente se unirá a ella. Esto lo pueden leer en el documento 143.1. Luego les dijo: sean cuales fueren los errores que pueden cometer los hombres que gobiernan en la organización del mundo, este evangelio que yo os declaro ahora gobernará este mismo mundo en una era futura. Es decir, él había comenzado la era, la que conocemos como era cristiana, y él está hablando de una era futura, es decir, no la era que comienza con él, sino la era futura, esta que estamos viviendo ahora. Muchos piensan que el evangelio de Jesús es para mentes débiles, comentaron los apóstoles. Y Jesús les dijo: no os equivoquéis, no será cosa fácil ni monótona servir al reino. El servicio del reino sobre la tierra requerirá toda la virilidad valerosa que podáis reunir vosotros y vuestros asociados. Puede que hoy se burlen los incrédulos porque practicáis un evangelio de no resistencia y sin violencia. Con los apóstoles comenzó a predicarse el evangelio. Luego una larga línea de sucesivos creyentes lo han hecho. Aún existe un tipo de religión avanzada en el mundo que es invisible. Es un colectivo donde no todo el mundo se conoce entre sí. La constituyen los verdaderos creyentes y no necesariamente se reúnen en una iglesia. Pero hay muchos hijos del destino que colaboran hoy más que nunca con los ángeles de las iglesias, uno de los 12 cuerpos angélicos de la tierra. Entonces, hay muchos que sí van a la iglesia porque son hijos del destino cooperando con este grupo de los ángeles de la iglesia. Pues paulatinamente las iglesias deben actualizarse con el verdadero evangelio de Jesús. Y los que no lo hagan porque han cristalizado creencias antiguas desaparecerán. El documento 195 no desaparecerá de que vas a morir hoy. No, paulatinamente va a ir desapareciendo esa forma de creer y surgirán otras. ¿Ok? El documento 195.9.4 dice que la religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atreven a depender solamente de Jesús y sus enseñanzas incomparables. Y dirán: eso es lo que hacemos. Pues no, eso no es lo que hacen. Dan por un hecho al Dios de la ira del Viejo Testamento, que es un Dios que se inventaron los judíos, y ponen sobre las enseñanzas de Jesús a las cartas paulinas, que nunca se dijo que las cartas paulinas fueran parte de una escritura sagrada. Incluso el resto, los evangelios y el Apocalipsis, han sido grandemente manipulados y mistificados. Y los evangelios de los apóstoles no contienen la totalidad de las enseñanzas de Jesús. Porque póngase a pensar solamente que esas notas las escribieron ellos porque durante Jesús estuvo prohibido por Jesús escribir nada. Ellos después, cuando ya las iglesias se formaron, empezaron a hacer sus anotaciones para recordar, y porque ellos pensaron que necesitaban algo escrito para las enseñanzas que estaban dando. ¿Ok? Eso no es lo mismo escribir lo que tú te acuerdas que ir llevando un diario de todo lo que va pasando. No es lo mismo. El libro dice que quizás tenga que venir otro Juan Bautista a predicar el evangelio de Jesús, o quizás nuevos maestros del evangelio. Es decir, la reencarnación de voluntarios para esta misión es posible. Y dice por qué. Dice: si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual mientras sigue ocupándose de los problemas sociales y materiales, entonces el renacimiento espiritual deberá esperar el advenimiento de nuevos maestros de la religión de Jesús, que se dedicarán única y exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Esto no va a ser algo espectacular que se note. Ya lo estamos haciendo desde finales del siglo XX y esperamos que no tome más de 30 años, quizás menos, para que se empiece a evidenciar, no para que se cumpla totalmente. Luego dice: estas almas nacidas del Espíritu, refiriéndose a los maestros que ya están surgiendo,
proveerán rápidamente el liderazgo y la inspiración que se requieren para una reorganización social, moral, económica y política del mundo. No son ninguno de esos predicadores multimillonarios que todos conocemos, que tienen sus mansiones, sus yates, millones en el banco. No, esos no están sirviendo a nuestro Padre Micael. Esos están sirviéndose a ellos mismos. Luego el párrafo 5 dice, y por eso no es de extrañar que los cristianos vean este libro como ficción o teoría de la conspiración. Pero es de valientes creer por la fe en Dios y buscar su voluntad. Luego, después de esa valentía viva y de corazón, probada y reprobada, entonces vienen las revelaciones de todo tipo. ¿Okay? Se lo digo yo, vienen, prueben, pero prueben con fe viva, con deseo de verdad. Dice así el párrafo 5. La era moderna, es decir, lo que está surgiendo ya que todos escuchan, es decir, la era moderna es todos esos movimientos que ya estamos viendo, que hablan de la quinta revelación, o de la quinta densidad, o de la quinta dispensación, o de la quinta dimensión. Todo es quinta, ¿ok? Puede ser también que hablen de otra dimensión o otra densidad mayor que la quinta. ¿Por qué? Porque muchos de estos maestros, hijos del destino, maestros, o lo que se llamen semillas estelares, lo que sea, han experimentado ya sexta, séptima densidad. Entonces, la era moderna, es decir, todas esas quintas que están hablando de quinta revelación, quinta densidad, quinta dimensión, quinta dispensación, ¿ok? Se negará a aceptar una religión que no esté de acuerdo con los hechos y que no se armonice con los conceptos más elevados de la verdad, la belleza y la bondad. Es decir, si el cristianismo no se actualiza esto, esas nuevas generaciones que vienen no van a aceptar el cristianismo y desaparecerá. Así que está llegando la hora del redescubrimiento de los verdaderos y originales cimientos del distorsionado y comprometido cristianismo de hoy, la verdadera vida y enseñanzas de Jesús. ¿Cómo lo sé y cómo sé que este libro es verdadero? Bueno, ¿por qué? En mis 70 años, algún día yo haré algún video sobre esto, ¿no? En mis 70 años yo he recibido la mayor parte de las revelaciones de este libro de Urantia. Este libro yo lo encontré hace 2 años solamente. Me sirvió para estructurar toda esa información recibida que la tenía aquí, allá, aquí, un poco desordenada. Y a veces había cosas que no las podía entender muy bien. Ok, y este libro lo que me ayudó fue a estructurar todo eso que ya yo sabía. Ok, si bien la primera parte del libro yo no recuerdo que en la primera parte del libro yo hubiera visto, me recuerde que hubo alguna revelación de eso, no creo. Pero la segunda, tercera y cuarta parte, sí. Entonces, todas las revelaciones recibidas aparecen en este libro y por eso, para mí, este libro es auténtico. Porque como yo voy a recibir todas esas revelaciones, tanto de mi ajustador del pensamiento, como le llaman ellos, yo siempre le llamé mi presencia divina, le llaman ajustador del pensamiento, espíritu residente, ¿ok? Como yo voy a recibir toda esa información, aparte también de seres de luz presenciales, y decirme que este libro no es mentira cuando coincide todo, sin yo haber conocido el libro. Por eso yo un día le pedí, es decir, cuando terminé de leer el libro por primera vez, le pedí a mi ajustador del pensamiento que me diera una sola razón por la cual ese libro nunca llegó a mis manos en todo este tiempo que yo tuve esa información así media que regada, ¿no? Y me habló y me dijo, para que confirmes al mundo que todo lo que te hemos mostrado es verdad. No hay forma de probarlo. Okay, por supuesto que no hay forma de probar. Cada uno tiene que poner en práctica su fe y buscar del Espíritu. Lo que yo pueda testimoniar o cualquier testimonio que pueda dar alguien de cualquier experiencia, incluso de cualquier milagro de sanidad, lo que sea, eso no sirve de crecimiento para nadie. Los testimonios no sirven de crecimiento. La religión de Jesús es una relación muy personal con tu espíritu y cada uno es diferente. Trata de descifrar sus algoritmos y seguirlos. Te revelarán la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para ti no es la misma que para mí, o el orden tampoco es igual. Puede que
que toda su voluntad sea la misma para todos, pero el orden en que debe ser perfeccionado en cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, es diferente. Okay. Entonces, en esta era moderna del pensamiento científico y el materialismo, ha llevado a la humanidad a negarse a aceptar el Evangelio de Jesús. Evaden la religión, temen a ese cambio que han visto en algunos. Y es posible que sí, porque es así. Cuando la revelación llegue a ellos, habrá cambios. Y esto es porque la religión de Jesús, en efecto, domina y transforma, dice el libro, esta religión de Jesús, en efecto, domina y transforma a sus creyentes, exigiendo que los hombres dediquen la vida a buscar el conocimiento de la voluntad del Padre y que las energías del vivir se consagren al servicio altruista de la hermandad del hombre. Lo que no saben los hombres es que cuando tú comienzas a vivir una vida en el Espíritu con una fe viva y de verdad ya llegaste a esa final de la prueba en que el Padre te entrega a su Hijo, ¿okay? Los ángeles y otros seres de luz se revelarán a tu vida. La sensación de felicidad y gozo sobrepasa todos los demás sentimientos y placeres de la vida. Y es paulatino, no es de hoy para mañana. Y tampoco es algo forzado, es algo que uno hace de corazón porque lo desea y lo busca. El párrafo 7 dice, los hombres y mujeres egoístas francamente no quieren pagar este precio, ni siquiera para conseguir el tesoro espiritual más grande que se le haya ofrecido jamás al hombre mortal. El hombre no tiene por qué esperar que le llegue un tiempo de desilusión y congojas y de los desencantos que acompañan la búsqueda necia y egoísta de la vida material, para luego ir a buscar en una institución de religión formalizada y no revelada, porque aquí encontrará más desilusión. Y es que para que funcione la revelación divina hay que ir al interior de uno mismo, conocerse y comenzar esa relación personal de Dios-hombre. Y donde no debe intervenir ningún tercero, puesto como dice el final del párrafo, las palabras de fe no pueden inspirar tanto a los hombres como lo hace la experiencia de conocer la presencia de Dios. El cristianismo está amenazado con una muerte lenta a manos del formalismo, la organización excesiva, el intelectualismo y otras tendencias no espirituales como el materialismo, además de un análisis excesivo que lo ha llevado a divisiones, creando toda una serie de denominaciones innecesarias. La iglesia cristiana moderna, que se ha dividido en múltiples denominaciones, no es esa hermandad de creyentes dinámicos que Jesús comisionó para que continuamente realizaran la transformación espiritual de las generaciones sucesivas de la humanidad. Así que las primeras iglesias cumplieron con el mandato de Jesús de que no pidieran nada ni llevaran nada, eran pobres pero que no les faltaría nada, ni techo ni alimento, porque siempre habría alguien que los acogería y que lo aceptaran lo que alguien le diera. Su premisa era dar gratis lo que tienen y esperen gratis lo que necesiten. Estos primeros cristianos no tenían más autoridad que su vida al servicio del necesitado. Luego, con el formalismo, se crearon instituciones con medios materiales, capital por las ofrendas y diezmos, se organizaron jerárquicamente, cura, padre, pastores, sacerdotes. Y en aquel tiempo era solo evangelista y no un líder asalariado. Jesús dijo, al obrero es digno de su salario. Nunca dijo, es digno de enriquecerse a costa de los donativos. Muchas veces los feligreses que no tienen suficiente los hacen que den un diezmo. Y en la casa a veces les falta alimento, en la casa, entonces se piensan que a lo mejor, porque a lo mejor el diezmo de lo que ganaron era $100 y dieron 95 para quedarse con 5. Y ya con eso le crea una culpa, que piensan que entonces la pobreza le sigue porque le quitaron 2 o 3 pesos al diezmo. Y las cosas no funcionan así. ¿Okay? No hay ninguna diferencia entre los políticos que se enriquecen con nuestros impuestos y estos pastores. Sin embargo, a pesar de todo, el cristianismo sin duda ha sido la mejor religión de esta era, que termina teniendo en cuenta que la verdadera se incluyó en ella solo parcialmente. Okay. La sección 10 dice que la cultura moderna debe volverse espiritualmente bautizada con una nueva revelación de la vida de Jesús. En el video, que es el gran evento que yo hice, les dije que yo le había hecho esta pregunta a mi espíritu residente.
y me dijo que el gran evento era un abrazo del Espíritu de la verdad. La primera vez fue un derramamiento sobre toda carne. Todos tenemos esa presencia relevándonos la verdad de cada vez que se lo permitimos, ¿no? Puesto que el libre albedrío es respetado en su totalidad. Así que esta vez es un abrazo. Nuestro espíritu residente nos da abrazos de cuando en cuando. Es decir, cuando tú sientes en tu corazón que estás rebosando de gozo, es que el espíritu te está abrazando. Piensa en qué ha pasado para que esto ocurra, para que tú sientas ese corazón así abrazado. Tiene que ver con logros, tiene que ver con posesión de valores, con transferencias de identidad, con transferencia de valores de sobrevivencia del alma, con ascenso, con altruismo, con sabiduría, con adoración. El cristianismo rindió indudablemente un gran servicio a este mundo, pero llegó una nueva era, y esta nueva era necesita ahora de las enseñanzas de Jesús, no de la mística de su muerte y resurrección. Todo lo que enseñó, lo enseñó en vida. Nada enseñó Jesús durante sus 3 días de muerte. Durante la resurrección y antes de ascender, dio instrucción a sus discípulos directamente, no enseñanza al pueblo. Esto lo hizo en la carne. Luego dijo que algún día nos visitaría, pero nunca dijo que vendría a reinar porque su reino no es de este mundo. Él reina sobre muchos mundos. La religión de Jesús no es religión, sino hasta que se haga divina mediante el descubrimiento de la realidad de la presencia de Dios en la experiencia personal. Es decir, tú no estás practicando una religión porque vas a una iglesia. Tú no estás practicando una religión porque leas la Biblia. Tú no estás practicando una religión. La religión es algo de aquí, interno, del corazón, una asociación interna. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta fue probablemente la declaración más magnífica que Jesús hiciera jamás después de la afirmación de que su Padre es un espíritu vivo y amante. El ganar almas para el Maestro, el convertirse para ser salvo, es solo la primera milla. Y esta primera milla no es lo que transforma al hombre, lo convierte y dedica su vida a Dios. Todo esto lo dice el libro, ¿no? La primera milla es como un periodo de prueba, y una vez se pasa esta prueba y el Espíritu de Dios atestigua al Espíritu de la verdad que ya eres un potencial hijo de Dios, se lo entrega. Entonces comienza el recorrido de la segunda milla. Pero por eso que Jesús dijo, de los que el Padre me entregue, ni uno solo perderé. ¿Ok? Pero no se confíen, porque la riqueza corrompe y el egoísmo también, corrompe el alma. ¿Ok? Y hay muchos ángeles que han sido abandonados por su fideicomiso, y hay muchos espíritus de Dios que regresan a Dios y no vuelven a su mano. Dice el documento 195.10 en el párrafo 5, que el cristianismo aún recorre voluntariosamente la primera milla, pero la humanidad languidece y tropieza en las tinieblas morales porque hay muy pocos corredores genuinos para la segunda milla. Y es que esta segunda milla son seguidores profesos de Jesús que realmente viven y aman así como enseñó Jesús a sus discípulos a vivir, amar y servir, y a tener una fe viva en el Padre y una asociación voluntariosa con el Espíritu residente. La carencia de líderes religiosos leales a Jesús son obstáculos. El egoísmo de ellos que lucran con los feligreses y viven una vida materialista que no ejemplifica a Jesús obstaculiza el proceso y darán cuenta en su día. El párrafo 7 dice, ningún sistema social ni régimen político que niegue la realidad de Dios puede contribuir al avance de la civilización humana, pero el cristianismo, así como se ha subdividido y secularizado en la era moderna, representa el mayor obstáculo para su avance ulterior, aunque también en muchos casos inconsciente. El eclesiastismo es por siempre incompatible con la fe viva, con el espíritu en crecimiento y con la experiencia directa de los socios de Jesús en la fe dentro de la hermandad del hombre que logra mediante la asociación con el espíritu del Padre. El cristianismo sincero encuentra dificultad para apoyar con entusiasmo una iglesia que exhibe poco del espíritu de las enseñanzas del Maestro. Enfocándose en Pablo y sus cartas y hasta en el Antiguo Testamento, si leemos la historia de Jesús, vemos que él escogió muy bien las citas del Antiguo Testamento. El párrafo 10 dice, si la iglesia cristiana se atreviese a abrazar el programa del Maestro, miles se convertirían. Porque no es lo mismo decir, haz una oración de fe, conviértete de tus malos caminos, asiste a la iglesia todos los domingos y diezma, y Dios sanará tu casa, tu cuerpo, tu finanza,
que decir, Dios te ama porque tú eres su hijo amado y desea mostrarte el camino de la vida. Todo lo que tienes que hacer es creer por fe en tu espíritu interior que vive en ti y asociarte con él para que por medio de tu comunión íntima encuentres su voluntad única para ti, cosa que puedes hacer desde tu lugar y espacio más íntimo, no necesariamente en una iglesia ni siguiendo dogmas ni mandamientos de hombres. Todo lo que necesitas está dentro de ti. En el primer ejemplo se plantea, ¿ok?, que todo lo que necesitas está en la iglesia, porque así lo dijo Pablo, no dejaos de congregar como a muchos tienen por costumbre. Debió decir, no dejaos de amaros los unos a los otros, porque ese fue el mandamiento de Jesús. Debió decir el mandamiento del Padre también, ser perfecto como yo soy perfecto y no condenar a cada pecado uno por uno como lo hace Pablo en su libro. El método negativo que Jesús condenó, porque eso es trabajo que le pertenece al Espíritu residente de Dios. No ordenar que el diezmo, porque ese fue una decisión de Abraham, una decisión de hombres, no fue de Dios, que lo de Dios se lo agregaron después. Luego el párrafo 11 habla y dice cuál es la verdadera iglesia. Recuerde que todas las cosas que ocurrían a los hombres, que era un poquito filosófico, un poquito pensamiento superior, todo era decir, Dios le habló, Dios le habló, Dios le habló. No, si esa persona cuando lo dijo, no dijo, Dios me dijo, porque y para que Dios me dijo, tiene que haber conocido que tiene un espíritu residente que le habla, ¿ok? Que a veces le decimos, Dios me habló y me dijo que tú tienes que hacer esto. No, Dios no te habla para que le digas a nadie nada, ¿ok? Dios habla con cada uno individualmente, cada uno recibe los propios mensajes de su espíritu. Así que el párrafo 11 habla y dice cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, es decir, la hermandad de los hombres y mujeres de fe viva, es invisible, es espiritual y está caracterizada por la unidad y no es necesariamente uniforme. Es decir, no tienen que creer de la misma manera ni tienen que hacer lo mismo y aún así estar unidos por el amor del Padre. Un padre terrenal ama a sus hijos por igual, aun cuando cada uno es diferente. Los hermanos se aman unos a otros con sus diferencias. Y así debe ser la hermandad de los hombres en el mundo espiritual. No hay que pensar igual. Párrafo 11 dice, ahora, la iglesia visible debería negarse a seguir dificultando el progreso de la hermandad invisible y espiritual de los hijos del reino del Padre. Esta hermandad está destinada a tornarse un organismo vivo en contraste con una organización institucionalizada. Bien podría utilizar estas organizaciones sociales como una fraternidad para confraternizar e intercambiar pensamientos, pero no puede suplantar la verdadera religión de Jesús, que será un organismo vivo e invisible, así como lo es la Internet. Sin embargo, practicar el amor divino es también comprender amorosamente que el cristianismo no debe despreciarse como algunos lo hacen con odio y resentimiento. El cristianismo es el producto del genio moral combinado de los hombres conocedores de Dios de muchas razas y de muchas épocas. El cristianismo ha sido uno de los más grandes poderes en pos del bien en la tierra. El cristianismo fue un buen sustituto de aquel evangelio que enseñó Jesús y que sus discípulos no pudieron comprender a plenitud por lo arraigado que traían las creencias judías. Y si sobrevivió, significa que habían hombres que preferían ese tipo de culto y el libre albedrío siempre se respeta. Así que comprendiendo todo esto, no debemos despreciarlo. A pesar de sus defectos inherentes y adquiridos en el tiempo, y aún con estos defectos aún ha tocado o ha llegado a la mente de hombres que son reflexivos, que piensan, que poseen fuertes emociones morales. Los cristianos deben darse cuenta en algún momento, y estoy leyendo del libro, los cristianos deben darse cuenta en algún momento que los orientales no han abrazado el cristianismo porque éste está defectuoso y por no haberse predicado el verdadero evangelio de Jesús. Los orientales aún no saben que existe un evangelio original que es de Jesús y no el de los apóstoles. No es lo mismo la religión sobre Jesús que la religión de Jesús. La primera es el cristianismo, la segunda duerme, pero está por despertarse. El párrafo 18 dice, tras caer el cristianismo en estado de coma por más de 1000 años, la Edad Media, como resultado de una dosis excesiva de misterios y paganismo, resucitó y virtualmente reconquistó al mundo occidental. El cristianismo contiene suficiente de las enseñanzas de Jesús como para inmortalizarlo. Si tan solo pudiera captar mejor el verdadero mensaje de Jesús, podría hacer mucho más para conquistar al hombre moderno. Cuanto más avanza una civilización, más complejo se vuelve todo para ellos. Y al tener que irse identificando con los cambios de una civilización que avanza, pareciera que patrocinan, aunque sin intención,
una sociedad que tolera la ciencia sin idealismo, la política sin principio, la riqueza sin trabajo, el placer sin límites, el conocimiento sin carácter ni conciencia y una industria sin moralidad. Y cuando lo condenan lo hacen usando el método negativo. El método negativo es usando el no. No harás esto ni harás aquello, o si haces esto o aquello es un pecado. El mejor método es el método positivo, que es enseñar el evangelio vivo de la paternidad de Dios y de la hermandad del hombre, y el espíritu residente se encarga del resto. Para conocerlo hay que estudiar a Jesús de una forma cronológica y no como aparece en los evangelios de los apóstoles. O hay que decidir asociarse con el espíritu residente de Dios y conocerle y discernir sus algoritmos para conocer su voluntad perfecta y pedirle el valor y la fuerza para llevarlos a cabo con rectitud. A veces el espíritu se comunica con algoritmo, otras veces se comunica directamente con voz audible. Así que ellos han recurrido al método negativo porque la iglesia institucionalizada de Pablo se volvió virtualmente en el sustituto del reino del cielo que Jesús había proclamado, y no en gran parte el evangelio. Solamente tomaron una parte del evangelio de Jesús. Y desgraciadamente hoy día, aunque muchos han sido llamados a un ministerio, la influencia material los ha vislumbrado y se han convertido en pastores egoístas en busca de posesión, incluso hijos del destino. A esos son los que el Señor le dirá: no te conocí. Así no solo debe convertirse y nacer de nuevo cada individuo, sino también que la iglesia cristiana como colectivo debe convertirse a las verdaderas enseñanzas de Jesús. El reino para los judíos era la comunidad israelita. Para los gentiles era el cristianismo. Pero para Jesús era la suma de todos los que habían confesado su fe en la paternidad del Padre y se habían dedicado de ese modo a hacer la voluntad de Dios por medio de una asociación íntima con Él, y volviéndose así miembros de la hermandad espiritual del hombre, una hermandad viva e invisible. Así hoy la iglesia es una hermandad social. La hermandad espiritual la componen los verdaderos creyentes del Padre con una fe viva en rectitud, haciendo la voluntad del Padre y amando a sus hermanos. Pero como dice el último párrafo de este mismo documento, dice: existen las enseñanzas de Jesús una naturaleza eterna que no le permitirá permanecer por siempre sin frutos en el corazón de los hombres que son pensadores. Y ojo, ya todo está tomando lugar. Y para finalizar dice: así pues, la así llamada iglesia cristiana se vuelve el capullo en el cual está durmiendo el concepto del evangelio del reino de Jesús. El reino de la hermandad divina aún está vivo y saldrá finalmente y con certeza de su largo letargo, así como una mariposa sale final y triunfalmente del cocún, como la bella evolución de su menos atrayente criatura de desarrollo metamórfico, el cartepila, ¿no? Fin. Así que los espero en el próximo. Hasta pronto.